El insumergible Titanic no se hundió de forma pacífica, lo que hizo más difícil encontrar su lugar de descanso final. El mundialmente famoso RMS Titanic pereció en 1912, pero fue descubierto apenas en 1985 en una misión secreta. Aunque la gente a principios de los años 1900 tenía la ubicación aproximada de dónde estaba el Titanic, no contaban con la tecnología adecuada para encontrarlo. Al hundirse, el barco envió varias señales CQD, que significaban «vengan rápido, estamos en peligro», a un barco cercano llamado Carpathia. «Vengan de inmediato, hemos chocado contra un iceberg, es un CQD, amigo», fueron algunas de las últimas palabras transmitidas desde el telégrafo Marconi en el barco. Estos mensajes código Morse también hicieron posible las primeras misiones de investigación al naufragio. El RMS Carpathia encontró los botes salvavidas llenos de los sobrevivientes del Titanic. Pero el mundo también deseaba con desesperación descubrir qué había pasado con el famoso transatlántico. La llamada de auxilio se realizó 2 horas antes de que todo el barco se hundiera. Un poco más de media hora después de que el último bote salvavidas dejara la embarcación, la proa se sumergió por completo. La popa estaba elevada al cielo y el centro se estaba desintegrando. La proa golpeó el fondo del océano con tanta fuerza que dejó marcas que aún están allí hoy. No se hundió suavemente bajo las olas como nos hizo creer la película de James Cameron. Por eso los investigadores siguen encontrando ollas, sartenes y zapatos esparcidos por todo el fondo del océano. Las familias de las personas más ricas a bordo del barco, como los Astor y los Guggenheim, querían financiar una misión para sacar al Titanic de las profundidades, pero se enfrentaron a la total falta de tecnología para hacer algo tan simple como localizar el barco. Avancemos hasta 1953, cuando se realizó el primer intento serio de encontrar los restos del Titanic. Un hombre llamado Risdon Beasley intentó usar un dispositivo sonoro eruptivo para localizar el barco. Suena extraño, pero hay ciencia que lo respalda. Cuando la dinamita explota, las ondas de la detonación impactan el fondo marino. Con la ayuda de sonares, los científicos podrían determinar si había algo sólido en el fondo del océano. Lamentablemente, Beasley no tuvo suerte. Pasarían otros 20 años antes de que el oceanógrafo Robert Ballard intentara localizar el Titanic. Él tuvo un poco más de suerte que Beasley. En los años anteriores, la tecnología submarina había recibido más financiación y, por lo tanto, funcionaba mucho mejor. Lo intentó por primera vez en 1977. Ballard se asoció con la institución oceanográfica Woods Hole en una misión para mapear el fondo del océano. Aunque la institución lo contrató para probar su nueva tecnología de mapeo, la intención de Ballard era ir un poco más allá y encontrar los restos del Titanic. En el centro de esta nueva nave tecnológica había un agujero que permitía que un tubo largo se extendiera hasta el agua justo por encima del lecho oceánico. En el extremo de este tubo, Ballard instaló un dispositivo con sonares y cámaras. Ellos pensaban que estaban a punto de hacer algo grande, así que llevaron el barco al mar para realizar algunas pruebas. Fue entonces cuando, en una vuelta de prueba, la adversidad los golpeó. El tubo de perforación se rompió, lo que envió todo su costoso material al fondo del océano, tal como el Titanic. Cuando Ballard falló, otro personaje importante entró en esta historia. Un hombre llamado Jack Grimm, un excéntrico magnate del petróleo. Grimm se había hecho famoso por intentar encontrar cosas como el Arca de Noé, el monstruo del lago Ness y Pie Grande. También intentó demostrar la teoría de la Tierra hueca, que sostiene que el interior de nuestro planeta es completamente hueco y alberga ciudades y naciones subterráneas. Su búsqueda consistía en intentar encontrar un gran agujero en el Polo Norte y así aventurarse dentro de la Tierra hueca. Después de que sus intentos fracasaran, fijó su atención en el transatlántico de lujo que se había hundido, el RMS Titanic. Grimm tenía el dinero, pero no el conocimiento. Así que, como multimillonario, hizo una gran donación a la Universidad de Columbia y pidió a cambio poder utilizar algunos de sus equipos. Contrató a un grupo de científicos altamente calificados para que lo ayudaran a operar la máquina. Aquí es donde todo se pone un poco extraño. Jack Grimm creía en el folclore y en formas no convencionales de hacer las cosas.
así que llevó a un mono a bordo y sorprendió al equipo de investigación. Este mono, llamado Titán, supuestamente señalaba un mapa y localizaba cosas perdidas. En este caso, el Titanic. Los científicos se volvieron locos cuando el espécimen apareció y le dijeron a Grimm que debía elegir entre ellos o el mono. Esta expedición partió de Florida, sin el Titán. No habría travesuras. Establecieron el rumbo hacia la ubicación exacta de la última señal de socorro del Titanic. Llegaron y examinaron cada centímetro del lecho marino, pero aún así no encontraron nada. Esto los llevó a desarrollar una nueva teoría importante. Podría ser que el capitán del Titanic hubiera proporcionado coordenadas incorrectas sobre la ubicación del barco. No es difícil de creer, ya que los botes salvavidas fueron encontrados lejos de las coordenadas de la señal de socorro del Titanic. Lo que pudo haber sucedido es que el capitán del barco olvidó tener en cuenta el cambio de zona horaria durante su viaje. Es comprensible para alguien bajo tanto estrés, ¿verdad? La primera expedición de Grimm duró 3 semanas, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Intentaron un método de búsqueda particularmente bueno conocido como cortando el césped, donde imitaron tales movimientos para mapear cada centímetro de un área más grande alrededor de las coordenadas de emergencia del Titanic. Las razones del fracaso fueron defectos importantes en el equipo y un clima terrible. Fue entonces cuando ese buscador previo del Titanic perdido regresó a la escena, Robert Ballard. No tenía los millones que tenía Jack Grimm, pero sí contaba con algo a su favor. El geólogo marino estaba trabajando estrechamente con la Marina de los Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que se habían hundido en la década de los 60. El mismo Ballard dijo que había estado viviendo 2 vidas, una como investigador y otra como oficial de inteligencia naval. El acuerdo era sencillo. Tendría luz verde para buscar el Titanic después de haber encontrado los 2 submarinos desaparecidos. Para hallar el Treasure y el Scorpion, había utilizado un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Argo era como un pequeño trineo de nieve. Estaba conectado a un barco más grande que navegaba por encima del agua. Argo estaba unido a la embarcación por un largo cable y era pilotado por un equipo a bordo. El trineo tenía sonares y cámaras que proporcionaban imágenes. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». El Titanic golpea el hielo. El agua empieza a inundarlo. Los pasajeros de tercera clase están encerrados. No hay suficientes botes salvavidas para todos. Hunde el pánico. Los violines suenan. El barco se hunde. Bueno, todos conocemos la historia de la película Titanic como si fuera la palma de nuestra mano a estas alturas. Pero, ¿y si te dijera que Hollywood nos mintió? Para contar la verdadera historia de lo que sucedió esa fría noche de 1912, necesitamos retroceder un poco. El vigía grita: «¡Iceberg justo adelante!». Sí, esa parte era cierta. Justo antes de las 11:40 de la noche, Frederick Flett notó algo más oscuro que el mar directamente delante. A medida que el barco se acercaba, se dio cuenta de que era un iceberg. Las máquinas se invirtieron rápidamente y el barco giró de forma brusca. En lugar de chocar de frente, el Titanic rozó el costado del iceberg y esparció hielo sobre la cubierta delantera en el proceso. Si recuerdas, en la película, Jack y Rose están teniendo un momento romántico cuando sienten que el barco tiembla tras golpear el iceberg. Todo se sacude como si estuvieran en medio de un ligero terremoto. Algunos pasajeros de la vida real informaron haber sentido algo similar después del impacto, pero según el sobreviviente del Titanic, Frank Prentice, no fue exactamente así. Dijo que no hubo un impacto como tal y todo se sintió más como si estuvieras frenando de golpe con tu auto. El barco se detuvo y eso fue todo. Algunas personas incluso durmieron durante la colisión, lo que confirma que no hubo un impacto tan abrupto. El señor Prentice, curioso por lo que había ocurrido, salió de su cabina y se dirigió a la cubierta. Cuando llegó allí, todo lo que pudo ver fue un poco de hielo en la superficie, no el colosal iceberg que Jack y Rose notaron. Sin embargo, como todos sabemos ahora, el verdadero daño ocurrió por debajo de la línea de flotación, donde el iceberg tenía una esquirla dentada que abrió una grieta de 91 metros en el casco del Titanic. Una vez que la tripulación se dio cuenta de la gravedad del daño, comenzaron de inmediato a enviar llamadas de auxilio a los barcos cercanos para pedir ayuda. En algún punto de la película, el operador de radio va al capitán y le dice que solo hay un barco cerca.
el RMS Carpathia, que más tarde termina rescatando a muchos pasajeros. Pero en la vida real había más barcos alrededor. Se cree que el SS Californian estuvo a solo unos 37 kilómetros de distancia. Este podría haber visto efectivamente al Titanic hundirse o al menos haber visto sus cohetes estallar alto en el cielo. Sin embargo, por razones que nunca comprenderemos del todo, su personal no intentó ayudar. Regresemos a la historia. Ahora la gente necesita desembarcar el barco. A las 12:45 el bote salvavidas número 7 fue el primero en ser descendido. Al igual que en la película, se les dijo a las mujeres y los niños que se subieran primero. Pero en realidad algunas mujeres dudaron e incluso se negaron a entrar en los botes salvavidas. El señor Prentice dijo que esto sucedió principalmente por dos razones. Primero, estos botes salvavidas estaban a gran altura y los pasajeros estaban aterrorizados por la caída de 21 metros desde la cubierta hasta el océano. Y segundo, la mayoría de las mujeres no creían que el Titanic realmente se hundiría. Después de todo, lo llamaban insumergible, así que la idea de subirse a un bote salvavidas parecía inútil en ese momento. Esta mentalidad probablemente explica por qué Lois Smith, una pasajera de primera clase, recordó que al principio no hubo pánico ni caos. Otros sobrevivientes confirmaron esto, puesto que dijeron que no había mujeres ni niños llorando. Pero una cosa que en verdad era preocupante, al menos para la tripulación, era la posibilidad de que los botes salvavidas se hundieran bajo demasiado peso. Esta es una de las teorías de por qué los primeros botes salvavidas partieron llevando solo una fracción de su capacidad total. Como el bote salvavidas número 7, que solo llevaba 27 personas, aunque podía albergar hasta 65. En total, el Titanic tenía 20 botes salvavidas que podían transportar a aproximadamente la mitad de las 2.200 personas a bordo esa noche. Pero eso no sucedió y ahora sabemos que los pasajeros no tenían idea de que no había suficientes para todos. Mientras las mujeres abordaban tranquilamente los primeros botes salvavidas, los músicos se dirigían a la cubierta. Su único objetivo era tocar y mantener la calma entre los pasajeros. Eso es un hecho bastante conocido, pero la verdadera historia es que algunos sobrevivientes dijeron que nunca vieron ni escucharon a la banda, ni a ningún violinista. No es que Hollywood te haya engañado. Sin embargo, los músicos tocaron durante más de 2 horas después de que el barco chocara con el iceberg. Así que quizá estos pasajeros estaban demasiado aterrados para notar las canciones, o los músicos comenzaron a tocar más tarde de lo que pensamos. Ahora es momento de hablar sobre el terrible trato que los pasajeros de tercera clase recibieron. La película retrató a la tripulación como cruel, como si hubieran encerrado a los menos afortunados bajo cubierta como animales, sin darles oportunidad de llegar a los botes salvavidas para salvar sus vidas. Pero la investigación oficial del desastre sugirió que eso no era cierto. Es decir, sí, menos pasajeros de tercera clase sobrevivieron en comparación con los de primera y segunda clase, pero hubo otros factores en juego. Muchos pasajeros de tercera clase se mostraron reacios a abandonar el barco aferrándose a sus pertenencias y tuvieron más dificultades para subir desde sus camarotes que estaban en los extremos del barco. Algunos sobrevivientes confirmaron que no estaban encerrados. De hecho, fue todo lo contrario. La señora George Wabi, una mujer libanesa que viajaba en tercera clase, dijo que cuando estalló el caos, algunos valientes miembros de la tripulación y pasajeros de primera clase bien vestidos en realidad la ayudaron a subir a la cubierta de primera clase y finalmente a un bote salvavidas. Al principio, el Titanic se hundía lentamente, poco a poco. Los pasajeros informaron haber visto el agua subir y haber escuchado estallidos y cuarteaduras. Luego hubo un fuerte boom. Algunos dijeron que solo había habido una explosión, mientras que otros la describieron como una serie de explosiones más pequeñas que pensaron que habían sido los mamparos cediendo. Y también hubo un grupo de personas que dijo que solo había escuchado un sonido retumbante. Entonces, no todos estuvieron de acuerdo sobre el sonido que habían escuchado, pero un hecho es innegable. A las 2:18 de la mañana, las luces del Titanic se apagaron y el barco se sumió en la oscuridad total. A medida que la proa continuaba hundiéndose, la popa se levantó fuera del agua, lo que ejerció una inmensa presión en la parte central del barco. Esto provocó que el Titanic se partiera en dos. En la película de James Cameron, este momento es bastante dramático, con el barco hundiéndose casi verticalmente en el agua. Pero en realidad, la ruptura probablemente ocurrió en un ángulo mucho menor, tal vez justo debajo de la línea de flotación. Aún así, se inclinó lo suficiente como para que las personas no pudieran mantenerse en pie y comenzaron a deslizarse hacia el agua.
Una cosa interesante es que no fue hasta que se encontró el naufragio en 1985 que se confirmó finalmente que el Titanic se había partido. Hasta entonces, los sobrevivientes habían dado relatos contradictorios. Al menos 8 afirmaron haber visto partirse el barco. Emily Ryerson, una pasajera de primera clase, lo describió como si el Titanic hubiera sido cortado a la mitad con un cuchillo. Pero también había un pequeño número de testigos que insistían en que el Titanic se había hundido intacto. En ese momento, esta teoría era más aceptada porque la mayoría de las personas aún no creían que el supuesto barco indestructible pudiera partirse en dos. Entonces, ¿por qué los informes contradictorios? Bien, lo que no ves en las películas, por razones obvias, es lo increíblemente oscuro que estaba cuando ocurrió la tragedia. Era como estar en una habitación sin luz donde solo se pueden distinguir formas y sombras. Así eran los botes salvavidas. Esto significa que los pasajeros no podían realmente ver lo que estaba ocurriendo, y la mayoría de aquellos que estaban cerca del barco o perdieron la vida o estaban demasiado concentrados en tratar de sobrevivir como para prestar atención a los detalles del naufragio. Aunque la película de James Cameron no capturó por completo cuán aterradoramente oscura fue realmente la catástrofe, la serie de televisión de 2012 Titanic hizo un mejor trabajo al mostrar el terror absoluto de esa noche. Aún así, la realidad fue mucho más oscura y atemorizante. En 1998, un buzo captó una extraña señal de sonar junto a los restos del Titanic. Esta señal intrigó a los científicos por más de 20 años. El sistema de sonar mostraba claramente que un objeto enorme se ocultaba junto al naufragio más famoso de la historia. Los científicos no lograban determinar si provenía de otro naufragio, algún tipo de formación geológica o algo que ni siquiera esperaban encontrar ahí. El misterio finalmente se resolvió en 2022. Paul Henry Nargeolet, el buzo que descubrió la señal por primera vez, se unió a otros investigadores y emprendió una nueva expedición. Encontraron todo un arrecife de aguas profundas, compuesto de diversas formaciones volcánicas y repleto de vida marina a casi 2.900 metros bajo la superficie. Resultó que el arrecife era el origen de la misteriosa señal que el sonar había detectado. Encontraron esponjas, corales, peces, langostas y otras criaturas sobre la cresta de basalto. El equipo tomó muchas fotos, videos y muestras de agua para estudiarlas después. Están usando modelos computacionales para entender cómo todos los animales y plantas que encontraron sobreviven en las profundidades del mar. Esto puede ayudar a los científicos a resolver el viejo misterio de cómo las esponjas y los corales logran dispersarse por todo el océano. Estas criaturas necesitan algo sólido a lo cual aferrarse mientras crecen y se multiplican. Pero también sobreviven en lugares lodosos, donde es difícil encontrar superficies sólidas. Y es importante que los científicos entiendan qué les ayuda a lograrlo. Toda esta investigación es parte de un proyecto más grande para ver cómo estos frágiles mundos submarinos podrían cambiar o sobrevivir en el futuro. Hay otro misterio cerca del Titanic que Nargeolet quiere explorar en el futuro. Hace mucho tiempo notó otra señal entre el Titanic y el arrecife recién descubierto. Nargeolet cree que este nuevo objeto misterioso podría ser incluso más grande que el arrecife. El Titanic yace en el fondo del océano en dos grandes pedazos, apuntando en direcciones distintas. Después de hundirse, las calderas que marcan dónde se fue a pique se encontraron a unos 180 metros al este de la popa. La proa del Titanic se mantuvo intacta al golpear el fondo marino. Pero la popa quedó completamente destrozada por las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Algunos sobrevivientes del famoso naufragio mencionaron que vieron al barco partirse en dos mientras se hundía. Al principio, nadie les creyó. Pero ahora sabemos que el Titanic realmente se partió entre su segunda y tercera chimenea mientras se iba al fondo. Al barco más famoso de la historia le tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión dejó que el agua inundara 6 de 16 compartimentos estancos. Mientras el agua entraba por estribor, el barco empezó a inclinarse hacia el frente y un poco a la derecha. A medianoche, los compartimentos dañados ya derramaban agua hacia los demás. El agua empezó a entrar por los agujeros de las cadenas del ancla y para las 2 de la mañana, la proa se hundía y las hélices de la popa se elevaban fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta que la proa se sumergió y la popa se elevó en un ángulo pronunciado de casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices sometió a una gran tensión la parte media del barco. El acero simplemente no resistió.
y cedió. Los sobrevivientes describieron ese momento como un ruido fuerte, como porcelana rompiéndose. Era la superestructura del Titanic cediendo. A las 2:12 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interior. Minutos después, la proa, con un peso de unas 16.000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente hasta una posición casi vertical y empezó a hundirse lentamente. A las 2:20, desapareció bajo el agua. Durante el descenso, las grandes chimeneas fueron arrancadas, arrastrando cables y otras partes de la cubierta. El mástil delantero también se quebró y cayó, estrellándose contra el área del puente. La caseta del timón donde el capitán dirigía el barco probablemente fue destruida cuando el mástil se desplomó. La proa bajaba a unos 37 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. El impacto fue tan fuerte que dobló y rompió aún más partes del barco. Las cubiertas traseras de la proa se colapsaron unas sobre otras. El área alrededor del puente donde se controlaba el barco se ve especialmente dañada, como si un puño gigante la hubiera aplastado. El techo y los costados de los camarotes de los oficiales y el gimnasio se hundieron, y las barandillas se doblaron hacia afuera. Algunos expertos creen que cuando la proa dejó de hundirse de golpe, una poderosa ráfaga de agua provocada por la parada repentina se estrelló contra los restos. Causó aún más daño, pero el daño del choque del Titanic con el iceberg ya no se puede ver porque está enterrado bajo el lodo. Si quieres ir a verlo tú mismo, debes saber que las aguas alrededor del Titanic siguen siendo muy peligrosas. Para empezar, los icebergs siguen siendo un peligro en la zona. En 2019, un total de 1.515 icebergs flotaron lo suficientemente al sur como para meterse en las rutas de los barcos que cruzan el Atlántico entre marzo y agosto. Segundo, la luz del sol solo llega a unos 1.000 metros bajo la superficie, y más allá de eso, está completamente oscuro. La zona donde yace el Titanic se llama la zona de medianoche, porque no hay nada de luz. Cuando los científicos bajan a explorar el Titanic, pasan más de 2 horas descendiendo en agua completamente oscura, antes de que el fondo del océano aparezca de repente bajo las luces de su sumergible. Ver cualquier cosa allá abajo es difícil porque las luces del sumergible solo iluminan unos metros al frente, así que es fácil perderse. Para orientarse, los exploradores usan mapas detallados del sitio del naufragio creados durante muchos años y herramientas especiales como acelerómetros y giroscopios para rastrear la posición y orientación de la nave. Aún con toda esta tecnología, sigue siendo muy difícil orientarse allá abajo. Además, entre más profundo vas en el océano, mayor es la presión del agua a tu alrededor. En el fondo del océano, donde descansa el Titanic, la presión es unas 390 veces mayor que la que sentimos en la superficie. Por eso, los submarinos necesitan paredes muy gruesas para soportar estas condiciones extremas y mantener a salvo a las personas adentro. Las corrientes allá abajo no son tan fuertes como en la superficie, pero a veces las llamadas tormentas bénticas pueden crear poderosas corrientes submarinas capaces de arrastrar cosas del fondo del océano. El Titanic se ve afectado por ellas. Las corrientes cerca de él fluyen principalmente de este a oeste y de noroeste a suroeste, pero pueden cambiar de dirección mucho, especialmente alrededor de la sección de la proa. Muchos expertos creen que con el tiempo, estas corrientes moverán suficiente arena y lodo como para cubrir los restos del Titanic con capas de sedimento. Después de más de 100 años bajo el agua, el Titanic poco a poco empezó a deteriorarse. Pequeños microbios han ido devorando el metal a lo largo de los años. Esto creó formaciones oxidadas parecidas a estalactitas, llamadas rustículos. Estos rustículos hacen que el barco se desmorone aún más rápido, especialmente en la parte trasera. Los científicos creen que esta sección se deteriora 40 años más rápido que la delantera. Los restos se van derrumbando poco a poco cada año. Pero mientras nadie los toque ni entre en ellos, deberían mantenerse mayormente intactos por ahora. Y finalmente, los científicos encontraron evidencia de que enormes deslizamientos de tierra ocurrieron alrededor del naufragio del Titanic hace mucho tiempo. Estos deslizamientos enviaron toneladas de sedimento deslizándose desde la pendiente continental cercana. Creen que el último gran deslizamiento así ocurrió hace decenas de miles de años y dejó capas de sedimento de hasta 100 metros de espesor. Pero no te preocupes, estos eventos son extremadamente raros. En la película Titanic,
No verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic, también tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs.
La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente. El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película, pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre 2 submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en 2 y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente.
Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto. Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4,000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco,
lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg, algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa... Apuesto a que nunca escuchaste esta historia sobre el Titanic. Este enorme transatlántico de lujo partía de Southampton en su primer viaje a Nueva York con más de 2,000 pasajeros y tripulantes a bordo. Te ahorraré los detalles por ahora, ya sabes cómo terminó todo. Dado que hubo muchas cosas que salieron mal durante su corta existencia, algunos no pudieron evitar preguntarse, ¿fue realmente mala suerte o hubo alguna fuerza misteriosa detrás del alboroto? Bueno, para empezar, justo cuando estaba saliendo del puerto, el Titanic casi chocó con otro barco llamado SS New York. ¿Cómo pasó eso? Bueno, 6 remolcadores tuvieron que arrastrar al enorme Titanic hacia el río para que comenzara su travesía. El capitán Smith estaba a cargo, pero seamos sinceros, probablemente necesitaba unas cuantas tazas más de café antes de tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras el Titanic avanzaba rápidamente ocupándose de sus propios asuntos, pasó junto a los barcos New York y Oceanic. El Titanic decidió girar a la izquierda, pero la succión fue demasiado para el pobre New York. Comenzó a desviarse hacia el Titanic. El Oceanic se inclinó tanto que su pasarela golpeó el agua como una zambullida en la piscina. Afortunadamente, el capitán de uno de los remolcadores estaba allí para salvar el día. Usó su confiable megáfono para llamar al Vulcan al lado del estribor del Titanic para que recogiera a algunos miembros de la tripulación. Luego notó que el New York estaba en problemas y actuó rápidamente. Lanzó una línea para frenarlo. El capitán del Titanic probablemente se estaba rascando la cabeza preguntándose cómo manejar barcos tan grandes como el Titanic. Eso se debe a que recientemente había comenzado a experimentar la navegación en barcos más grandes. Eso estuvo cerca, ¿verdad? Bueno, eso era solo parte de la historia. Como resulta ser, la enorme lista de desgracias podría haber comenzado incluso antes. Otra teoría sugiere que durante los días de construcción del barco en Irlanda del Norte se desató un incendio en los depósitos de carbón. Vaya comienzo complicado. Si esta información es correcta, entonces el casco del barco podría haberse visto afectado por el incidente antes de zarpar. Los seguidores de esta teoría afirman que un incendio surgió dentro de uno de los grandes búnkeres de carbón del Titanic y realmente dañó un segmento importante del casco del barco. Algunos aseguran que incluso hay evidencia fotográfica que lo respalda. Se encontraron un montón de fotos que documentan cómo se construyó y preparó el barco para su viaje inaugural y mostraba una marca negra significativa en el exterior del casco del Titanic. Curiosamente, esta estaba muy cerca de donde el iceberg impactó durante aquel frío abril. Ahora sé lo que estás pensando. Esta teoría podría sonar descabellada, pero la mayoría de estas personas han estado recopilando información sobre el Titanic durante décadas y están convencidas de que esto es lo verdadero. Incluso creen que el incendio comenzó mucho antes del día en el que el Titanic partió para su viaje inaugural, aproximadamente 3 semanas antes. ¿Por qué se pasó por alto esto? Pues principalmente por temor a la mala prensa. Además, debido a todo el alboroto creado en torno a el barco insumergible, era importante que se mantuviera el calendario inicial. Por supuesto, no todos están convencidos por esta nueva teoría. Algunas personas piensan que es solo otra idea loca para añadir a la larga lista de teorías sensacionalistas del Titanic. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso había rumores sobre una parte de un antiguo sarcófago egipcio a bordo? ¿Podría eso haber tenido algo que ver con el trágico final del Titanic? Algunos realmente creen que sí. Déjame contarte la historia de la momia de la mala suerte. Es un relato que te pondrá la piel de gallina. Ya en el siglo XIX, este antiguo artefacto egipcio, concretamente la tapa de un sarcófago de la momia, fue trasladado a Europa. Y tan pronto como llegó empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora bien, algunas de las historias pueden estar un poco exageradas, pero según los periodistas, algunas de ellas eran realmente ciertas. Los rumores despertaron el interés de un escritor británico, quien más tarde pasó meses investigando el caso de la momia y sus supuestas historias relacionadas. Planeaba escribir un artículo desmintiendo los mitos, pero descubrió que todos eran demasiado reales. Desafortunadamente nunca llegó a terminar su trabajo porque falleció de repente.
Otros creían que la urna de la momia estaba vigilada por elementales egipcios. Advirtieron a otros que no se metieran con el artefacto. La historia de la urna de la momia es igual de espeluznante. Fue encontrada en Egipto y vendida a una persona convenientemente llamada Señor W en una fiesta organizada por una conocida dama inglesa. Cuando la urna llegó a Inglaterra, fue entregada a la hermana del Señor W, quien inmediatamente sufrió pérdidas financieras y otros problemas. Un fotógrafo que tomó una foto de la urna afirmó haber capturado el rostro de una mujer viva en la película. El sarcófago de la momia finalmente terminó en el Museo Británico y todavía se encuentra allí hoy en día. Sin embargo, los rumores dicen que estaba a bordo del Titanic y fue responsable de su hundimiento. Pero no creas todo lo que escuchas. Algunas fuentes afirman que el sarcófago nunca salió del Museo Británico y que el rumor fue iniciado por un periodista llamado William Stead. En realidad era un pasajero del Titanic y supuestamente les contó a sus compañeros de viaje sobre la desafortunada momia antes de que el barco se hundiera. ¿Eso es lo que ocurre cuando desafías al destino? Lo dudo seriamente, pero te hace pensar, ¿verdad? Se pone aún más extraño, créeme. Aproximadamente 50 pasajeros se acobardaron antes de que el barco zarpara y se negaron a aportar el Titanic en el último minuto, aunque eso significara perder el costo del boleto. Simplemente tenían un muy mal presentimiento sobre todo el asunto, e incluso un astrólogo irlandés advirtió contra hacer el viaje en el Titanic. Dudo que haya visto un enorme iceberg oculto en las estrellas, pero ciertamente contribuye al misterio que rodea a esta embarcación. ¿Y sabes qué es aún peor? El hecho de que los binoculares del barco que podrían haber ayudado a evitar la colisión con el iceberg estaban guardados bajo llave. Aparentemente esos binoculares podrían haber sido utilizados por los vigías esa fatídica noche. Pero adivina qué, la llave la tenía David Blur, un oficial que desafortunadamente fue removido de la tripulación antes de la partida del barco. Pobre hombre, es probable que ni siquiera supiera lo que estaba guardando. Ahora, algunos historiadores piensan que si esos binoculares se hubieran usado, el iceberg podría haberse avistado antes. Pero oye, no vamos a señalar culpables aquí. Otros argumentan que no habría hecho ninguna diferencia. Quién sabe, tal vez el vigía estaba demasiado ocupado mirando las estrellas para notar un enorme iceberg frente a ellos. Pero en serio, ¿qué estaban pensando? Guardar bajo llave los binoculares en un barco tan grande es como olvidar empacar protector solar para un viaje a la playa. Además, el barco podría haber estado yendo un poco demasiado rápido. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué tenía tanta prisa el capitán? Bueno, aparentemente el buen capitán Smith estaba tratando de vencer a su hermano mayor, el Olympic, en una carrera para ver qué barco podría cruzar el Atlántico más rápido. Supongo que tenía una especie de rivalidad fraternal o algo así. Pero aquí está el asunto. Aunque había advertencias sobre icebergs en la zona, el Titanic simplemente continuó avanzando a toda velocidad. O sea, vamos muchachos, no es ciencia espacial. Si sabes que hay icebergs alrededor, tal vez deberías reducir un poco la velocidad, ¿verdad? Y luego, cerca de la medianoche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra ese iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. También es famoso por tener apenas 16 botes salvavidas y 4 botes plegables a bordo. No es de extrañar que acabara siendo uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna. Después de todo el suceso, la gente empezó a creer en la vida más allá del velo y contactó con médiums esperando recibir señales de aquellos que habían perdido en el mar. No puedo culparlos, aunque no hay ninguna historia verificada de alguien que haya logrado contactar a un pasajero del Titanic desde el más allá. «Nunca te soltaré, Jack, nunca te soltaré», dijo Rose. Entonces lo soltó y toda la sala de cine se echó a llorar. Sucedió cuando se estrenó Titanic en 1997. De acuerdo, ¿a quién quiero engañar? Es muy difícil no llorar cuando ves esta escena por 10ª, 20ª o 50ª vez casi 30 años después. Pero, ¿esta gran historia de amor ocurrió en la vida real o fue un invento de James Cameron para crear un buen drama? Bueno, lamento decepcionarte, pero Jack y Rose nunca se enamoraron a bordo del Titanic real. En el lujoso transatlántico había un J. Dawson real, pero era miembro de la tripulación y su nombre era Joseph. El personaje de Rose está inspirado en la artista estadounidense Beatrice Wood. James Cameron se topó con su biografía mientras trabajaba en el primer borrador del guión y decidió incorporar a la historia su amor por el arte y sus antecedentes familiares. Sin embargo, esto no significa que la película esté completamente equivocada en lo que se refiere a la exactitud histórica. El barco insumergible que se hundió
partió de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York y se encontraba a 650 kilómetros al sur de Terranova el 14 de abril cuando los miembros de la tripulación se percataron de la presencia del iceberg. El contacto con él duró exactamente 37 segundos, lo mismo que la escena correspondiente de la película. ¿Recuerdas a este hombre, Thomas Andrews, que andaba por ahí con un pequeño cuaderno y un lápiz? Era el verdadero diseñador de barcos. Andrews tenía mucho talento y había trabajado en muchos proyectos de éxito antes del Titanic. Normalmente abordaba los barcos que diseñaba durante el viaje inaugural para asegurarse de que todo anduviera bien. Embarcó en el Titanic como uno de los pasajeros de primera clase y estuvo tomando notas todo el tiempo. Luego del desafortunado encuentro con el iceberg, Andrews fue visto inspeccionando las partes inundadas del barco con el capitán Smith. Según su triste pronóstico, el Titanic se iría a pique en unas 2 horas. Uno de los camareros afirmó haber visto a Thomas Andrews momentos antes del hundimiento. Decidió no abandonar el Titanic y no se puso el chaleco salvavidas. Nadie lo volvió a ver desde entonces. En otro momento memorable de la película, se ve a un niño que juega en una de las cubiertas con su trompo. Se trata de una recreación exacta de una foto real tomada a bordo del Titanic el 11 de abril de 1912. Los pasajeros de la foto son Frederick Speden y su hijo Douglas, de 6 años. La familia regresaba a su casa en Estados Unidos después de viajar por Argelia. Cuando comenzó la evacuación de los pasajeros, la niñera de Speden le dijo que iban a ver las estrellas. Dicen que estuvo durmiendo durante todo el drama y que a la mañana siguiente se despertó sano y salvo en un bote salvavidas. Su padre también sobrevivió al naufragio. Lamentablemente, un accidente de automóvil acabó con la vida de Douglas tan solo 3 años después. Y una de las damas más carismáticas del Titanic, tanto en la pantalla como en la vida real, obtuvo su apodo de la insumergible por una buena razón. Varios testigos recordaron que Molly Brown efectivamente intentaba persuadir a los que iban en su bote para que volvieran atrás y salvaran más vidas, tal como en aquella desgarradora escena de la película. Cuando el Carpathia acudió al rescate de los supervivientes del Titanic, Margaret Brown, Molly, estaba ayudando a los pasajeros de clase inferior e involucró a sus compañeros de primera clase en la tarea. Cuando todos llegaron a tierra firme, Brown organizó un comité de supervivientes. Premió al capitán del Carpathia por haber rescatado a tantas personas y estaba muy disgustada porque no se le había permitido testificar en el juicio del Titanic por ser mujer. No verás ningún humo por encima de la cuarta chimenea del barco en la película. No se trata de un error técnico. El Titanic la incluyó por su aspecto y en realidad no la necesitaba. En 1911, el año anterior a la partida, los grandes barcos solían navegar con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y el humo de sus enormes calderas. El Titanic era una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar, así que la cuarta se añadió por estética. Pensaron que el público se sentiría decepcionado al ver solo 3 chimeneas en el mejor barco de todos los tiempos. Ahora, la película tenía un presupuesto impresionante, pero ni siquiera eso bastaba para cubrir todos los costes posibles. Cameron sabía que tenían que ahorrar algo de dinero, así que construyeron la réplica del transatlántico solo del estribor, es decir, del lado derecho. Eligieron este lado para que las imágenes parecieran más realistas. En el lugar del rodaje, el viento soplaba principalmente de norte a sur, por lo que, al salir los gases, parecía que el transatlántico se movía por el océano. Pero una de las primeras escenas, cuando el Titanic estaba por salir de Southampton y la gente saludaba, no coincidía con la realidad. El barco estaba atracado a babor, o sea, a la izquierda. Encontraron una solución brillante y voltearon la escena horizontalmente para que pareciera real. Se invirtieron las letras y los botones de los trajes, y los actores caminaron en sentido contrario para que todo se cambiara en postproducción. Y una de las escenas que no puedo ver sin llorar es la de la pareja de ancianos que se hunden con el Titanic. Quienes inspiraron este desgarrador momento eran personas reales, unos de los pasajeros más ricos del no tan insumergible barco. Se llamaban Isidore e Ida Strauss, y eran los dueños de Macy's. Cuando se difundió la noticia del desastre, se pusieron los chalecos salvavidas y corrieron a cubierta junto con los demás. Ida subió al bote salvavidas, pero Isidore se negó a hacerlo antes de que todas las señoras y los pequeños estuvieran allí. Ida no quería dejar a su marido, así que bajó del bote salvavidas y le entregó su abrigo de bisón a su criada, diciendo que ya no lo necesitaría. Isidore rodeó a Ida con sus brazos y permanecieron en el puente del barco hasta que una enorme ola los arrastró a ambos al mar. Así pues, la escena de la cama no era tan exacta, y James Cameron admitió más tarde que se había tomado algunas licencias como director. Ahora, ¿recuerdas a este tipo que estaba bebiendo de una petaca junto a los protagonistas mientras el barco se hundía? Su nombre era Charles Joughin, de Inglaterra, y estaba a cargo de 10 panaderos, 2 pasteleros y un panadero de Viena a bordo.
Esperaba ganar una buena suma y habría sido uno de los tripulantes mejor pagados si todo hubiera salido bien. La noche en que se estrellaron contra el iceberg, Yogi estaba fuera de servicio, descansando en su litera. Inmediatamente se despertó y envió a sus panaderos a repartir pan a los botes salvavidas. Después volvió a su habitación para tomar una copa. Una vez de vuelta en cubierta, ayudó a los demás a subir al bote que les había sido asignado. Ya no había sitio para Charles, así que terminó en el exterior de las barandillas del barco. Finalmente, cuando el Titanic se sumergió, se alejó nadando y al salir de nuevo el sol, encontró uno de los botes salvavidas y fue rescatado por el Carpathia. El contenido del frasco debió ayudarlo a sobrevivir. El hombre bien vestido que decidió quedarse en el Titanic para siempre era el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim. Probablemente te suene el apellido. Y sí, pertenecía a esa famosa familia. Guggenheim viajaba con su ayuda de cámara, su pareja, una cantante francesa llamada Léotard, su criada y su chofer. Todos embarcaron en el Titanic en Francia durante una de las breves escalas que hizo tras salir de Southampton. Cuando se produjo el desastre, Benjamin ayudó a las demás a subir al bote salvavidas. Al parecer, les dijo que solo se estaban despidiendo hasta el día siguiente. Estaba seguro de que el barco se repararía rápidamente. Tras ayudar a muchas mujeres y jóvenes a subir a los botes, Guggenheim prefirió no pelear por los asientos que quedaban. Él y su ayuda de cámara regresaron de las cubiertas a la suite de primera clase y se pusieron sus mejores trajes para hundirse.